22 de junio de 2026 a las 11:40 horas, este Su-24M ucraniano cruzaba la llanura de Kharkov a 60 metros de altura, tan bajo y tan rápido que su estela aplastaba hileras enteras de girasoles detrás de él. Bajo cada ala llevaba un arma que el fuselaje nunca fue diseñado para cargar, un misil de crucero Storm Shadow, 1.300 kilos de precisión británica, colgando de pilones que habían sido recortados de un bombardero Tornado deshuesado y soldados a un avión soviético en cuestión de semanas, un misil de $1 millón enganchado a un jet que era más viejo que el Internet. Su objetivo estaba a 180 kilómetros de distancia, dentro de Rusia, la planta de semiconductores BZPPS en Voronezh. No era un cuartel ni un depósito, era la fábrica que construía los chips de los misiles Kh-101 que caían sobre los edificios de departamentos ucranianos cada noche. Pero esta vez, los misiles iban a volar en la otra dirección. La tripulación ya había hecho esto antes, 12 veces, de hecho, y ese era exactamente el problema. Lo que el piloto no sabía era que la misma rutina que lo había mantenido con vida en esas 12 salidas ya estaba siendo trazada en una pantalla a 200 kilómetros de distancia, cerca de Belgorod, en la penumbra de una cabina de mando S-400. Un operador veía formarse un patrón que conocía de memoria. El mismo corredor, la misma hora, el mismo tipo de eco rasante que los ucranianos llevaban semanas usando. 3 lecturas de radar le decían que un paquete de ataque se estaba armando. Un S-400 de largo alcance barría desde el este. Un buque M3 cerraba la capa media, y los cañones de un Panzer esperaban abajo. Suficiente cobertura superpuesta para convertir cualquier avión en confeti de aluminio. El operador no tenía que buscar el Su-24, solo tenía que esperar a que llegara al punto donde siempre llegaba, y todo esto cambiaría en cuestión de minutos. La cuenta era simple y fea. Para lanzar el Storm Shadow, el Su-24 tenía que subir recto y nivelado durante 8 segundos, mientras la computadora de guiado del misil tragaba las coordenadas del objetivo y la posición de cada radar entre este punto y Voronezh. 8 segundos parecen insignificantes, pero dentro de una red de defensa aérea es como pararte en medio de una autopista y quedarte quieto para amarrarte el zapato. Cada radar que te estaba perdiendo de vista, de pronto, tiene tiempo de sobra para apuntar. A 600 nudos esos 8 segundos eran una eternidad. A las 11:48 horas, el Su-24 entró en lo que las tripulaciones ucranianas llamaban el embudo, los últimos 40 kilómetros antes de Voronezh, donde no había un solo hueco que no estuviera cubierto por algo diseñado para derribarte. Un S-400 de largo alcance vigilaba desde lejos, como el portero de un antro que te ve desde la puerta. Más adentro, un Buk 93 cubría la distancia media, y pegados al objetivo, los cañones automáticos de los Panzer esperaban a cualquiera que lograra colarse hasta el final. 3 capas, una detrás de otra, estrechándose hacia el mismo punto. Todo que quisiera llegar a la fábrica tenía que pasar por el cuello del embudo, y en el cuello te estaban esperando. Y ese era el truco que hacía de la defensa aérea rusa la más temida del mundo. No eran baterías sueltas disparando a ciegas. Era una sola red que entrelazaba cada radar, cada lanzador y cada avión de alerta en un único cerebro. Es como intentar entrar a una fiesta sin invitación cuando el de la entrada, el del baño y el cantinero son la misma persona y ya tienen tu foto. No tienes 3 oportunidades de esconderte. Tienes un solo tipo mirándote desde 3 ángulos a la vez, sin ningún rincón donde dejar tu sombra. Por eso el Su-24 seguía pegado a sus 60 metros, donde el horizonte del radar apenas llegaba a 30 kilómetros. A esa altura no es que el avión fuera invisible, es que estaba escondido detrás de la propia panza curva del planeta, como una moneda que se te cae detrás del sofá y deja de existir hasta que te agachas a buscarla. Mientras se mantuviera ahí abajo, el radar simplemente no tenía dónde agacharse a verlo. El problema es que si el misil de crucero de 1.300 kilogramos se suelta desde los 60 metros, se estrellaría en el primer pueblo. En algún momento el Su-24 tendría que subir, y subir era exactamente lo que la red estaba esperando. El operador del S-400 ya había calculado dónde iba a aparecer. No necesitaba buscarlo, solo necesitaba que el ucraniano hiciera lo que siempre hacía. Faltaban 90 segundos para que el Su-24 tuviera que salir de su escondite. Lo que el operador del S-400 no sabía era que el Su-24 nunca había estado solo. 30 segundos antes, mientras el bombardero seguía pegado al suelo, acercándose al embudo, 2 MiG-29 ucranianos habían trepado por un instante a 40 kilómetros de distancia, soltando su carga y virando de inmediato de regreso a casa. Lo que dejaron atrás, subiendo hacia Voronezh, no era un arma, era una mentira con motor.
Cada MiG cargaba bajo el ala un puñado de señuelos ADM-160 MALD, artefactos de apenas 45 kilogramos, con un turborreactor del tamaño de un extintor y una sola misión en la vida, que es mentir de forma convincente. Por dentro, el MALD se parece más a un dron que a un misil, y no lleva ni un gramo de explosivo. Lo que lleva es una cajita de electrónica capaz de transmitir un eco de radar idéntico al de algo mucho más grande que él. Prográmalo de una manera, y en la pantalla rusa aparece como un MiG-29. Prográmalo de otra y se convierte en un Storm Shadow, volando exactamente el perfil que los rusos llevaban semanas temiendo. Es el actor de doblaje de la guerra electrónica, una voz capaz de imitar a quien haga falta. Lo bastante buena para engañar al único público que importa, que es una máquina con segundos para decidir si le cree. Eran 8 señuelos abriéndose en abanico por el cielo, cada uno siguiendo una ruta propia memorizada antes del despegue, un trayecto que podía tener cientos de puntos de giro. En la consola del operador ruso no aparecieron 8 dronecitos baratos, apareció una incursión a gran escala, 8 contactos gordos y lentos, perfectamente dibujados, todos cayendo en formación sobre la zona industrial más defendida de la región. El operador vio florecer su pantalla y tomó la única decisión que su entrenamiento le permitía. Abrió fuego. Y ahí está la parte hermosa del truco. Los señuelos hicieron su trabajo precisamente al morir. El S-400 enganchó los falsos blancos y disparó. El Buk M3 hizo lo mismo en la capa media. Los Panzer más cerca escupieron sus cañones contra cualquier cosa que se acercara. Uno por uno los 8 MALD fueron cayendo del cielo, y cada intercepción fue un éxito impecable, profesional, de manual. Un misil ruso de $1 millón destruyendo a la perfección a un señuelo que costaba una fracción de eso. Los operadores eran buenos, habían entrenado para esto, le dieron a casi todo lo que apuntaron, solo que le estaban disparando a fantasmas. Mientras la red rusa entera vaciaba su furia contra 8 mentiras voladoras, gastando interceptores y delatando la posición de cada radar que encendía, el Su-24 con los misiles de verdad seguía pegado al suelo, en silencio, contando los segundos para que todo el embudo estuviera mirando hacia el lado equivocado. Faltaban 40 segundos para su ventana. A las 11:49 horas, el Su-24 llegó al punto de no retorno. Hasta aquí, todo el plan había dependido de una cosa, que los rusos estuvieran mirando hacia otro lado, y lo estaban. Los 8 señuelos seguían cayendo del cielo, las baterías seguían vaciando sus tubos contra blancos que no existían, y por unos segundos preciosos, el embudo entero apuntaba en la dirección equivocada, pero esa distracción tenía fecha de caducidad. En el instante en que el último MALD se apagara en la pantalla, los operadores rusos se darían cuenta de que habían gastado una fortuna en humo, y volverían a barrer el cielo buscando lo que de verdad importaba. La tripulación del Su-24 tenía esa ventana y solo esa. Y aquí estaba la trampa cruel del Storm Shadow. Es un arma de dispara y olvida. Una vez en el aire, vuela sola, sin necesidad del avión. Toda su inteligencia, las coordenadas de la fábrica, el mapa del terreno, la posición de cada radar enemigo en la ruta, había sido cargada horas antes, en tierra, por técnicos inclinados sobre el arma en un hangar. Porque, recordemos, este era un misil de crucero británico de $1 millón colgado de un bombardero soviético más viejo que el Fax. Las dos máquinas ni siquiera hablaban el mismo idioma. El Storm Shadow no podía pedirle nada a la computadora del Su-24, y el Su-24 no tenía idea de lo que llevaba bajo el ala. Eran como dos extraños que comparten un taxi en silencio. Así el piloto no podía cambiar nada en vuelo, no tenía blancos que reprogramar ni botones que ajustar. Su único trabajo, el más simple y el más letal del mundo, era cargar el misil hasta el punto exacto del cielo desde el que el arma pudiera empezar a volar sola, y para llegar a ese punto tenía que hacer lo único que llevaba toda la misión evitando: dejar de esconderse. El Su-24 tiró de la nariz hacia arriba y trepó desde sus 60 metros, cambiando la curva protectora del planeta por cielo abierto. Fue como un buzo que ha estado conteniendo la respiración en el fondo y de pronto tiene que subir a la superficie. Necesario, inevitable, y en el instante exacto en el que el tiburón te ve. En cuestión de segundos, el bombardero pasó de ser un rumor por debajo del horizonte a ser un punto sólido y brillante en cada pantalla de la región. Y a 200 kilómetros, en la penumbra de la cabina de mando del S-400, el operador lo vio aparecer. Llevaba minutos furioso, vaciando misiles de $1 millón contra fantasmas que se negaban a morir como aviones de verdad. Y entonces, en el borde de su pantalla, surgió algo distinto, lento, pesado, real. Un eco que no era una mentira. Sus dedos volaron por la consola. Contacto, altitud subiendo, trayectoria estable. No necesitaba calcular mucho. El ucraniano estaba volando recto y nivelado, como si pidiera que lo derribaran. Autorización de lanzamiento concedida.
Pero el ucraniano no podía desviarse ni un grado en 8 segundos. El misil necesitaba ese tramo de vuelo perfectamente estable para alinear su plataforma inercial antes de soltarse. 8 segundos volando como un blanco de tiro sabiendo que en una cabina rusa un dedo ya estaba sobre el botón de fuego. Son la clase de eternidad en que escuchas tu propia sangre. 8. El navegante con los ojos clavados en el indicador de alineación. 7. 6. En tierra. Las puertas de los lanzadores rusos empezaban a abrirse. 5. 4. La plataforma del misil seguía buscando el norte verdadero. 3. El piloto contuvo la respiración mientras en el espejo una primera lengua de fuego trepaba desde el horizonte. El interceptor ruso ya venía en camino. 2. A las 11:50, en el último segundo, el primer Storm Shadow se soltó del pilón, cayó como una piedra durante medio segundo hasta que su turborreactor tosió una llamarada y el misil se enderezó, picando hacia los 35 metros, acelerando hasta justo por debajo de la velocidad del sonido. 3 segundos después, el segundo lo siguió. 2,5 toneladas de peso muerto se desprendieron de golpe y el Su-24 de pronto ligero saltó hacia arriba como quien se quita de la espalda una mochila cargada de ladrillos en lo alto de una escalera. Y justo a tiempo, porque el interceptor ya casi llegaba. El piloto no esperó a verlo. Tiró el bombardero hacia un lado y lo hundió contra el suelo, cambiando otra vez el cielo abierto por la curva protectora del planeta, volando tan bajo que las copas de los árboles se volvieron una mancha verde bajo la panza del avión. El misil ruso diseñado para cazar aviones a gran altura, no para perseguir a un bombardero que se arrastra a 30 metros, atravesó el punto del cielo donde el Su-24 había estado un segundo antes. No encontró nada y siguió de largo hasta agotarse, detonando contra el aire vacío en algún lugar sobre la estepa. El operador del S-400 vio su contacto desaparecer del radar, hundido por debajo del horizonte. Los 8 segundos habían terminado. El piloto había volado recto y nivelado exactamente el tiempo justo para morir, y no había muerto, pero su parte ya no importaba. Los 2 misiles que cargaban con el peso de toda la operación ya estaban en el aire, solos, a 175 kilómetros de Voronezh y acelerando. Picaban hacia los 35 metros sobre la tierra rusa, tan bajo que sus sombras casi rozaban las copas de los árboles y aquí estaba el secreto que los hacía imparables. A esa altura, ningún radar de los grandes, ni el S-400 ni el Buk, podía verlos. Volaban escondidos detrás de la misma curva del planeta que había protegido el Su-24, pero ahora sin piloto al que poner nervioso, sin combustible que cuidar, sin miedo, solo 2 cerebros de metal ejecutando un plan que tenían memorizado de antemano. Esa memoria se llama TERPROM y es la razón por la que Rusia no podía hacer nada para detenerlos. Antes del despegue a cada misil le habían cargado un mapa tridimensional del terreno a lo largo de los 175 kilómetros completos de la ruta. Cada colina, cada valle, cada curva de cada río. En vuelo, el misil mira el suelo que pasa debajo y lo compara segundo a segundo con el mapa que lleva en la cabeza. Es como alguien que cruza su propia casa a oscuras. No necesita encender la luz porque ya sabe dónde está cada mueble. Por eso el bloqueo de GPS que Rusia tenía encendido sobre toda la región no servía de nada. Puedes mentirle a un misil sobre en qué coordenada está. No puedes mentirle sobre cómo se ve el suelo que tiene debajo, no cuando lleva la respuesta correcta tatuada en la memoria. A las 11:55, los 2 Storm Shadow cruzaron el cinturón interior de Voronezh, el último anillo, donde los Pantsir montaban guardia. Un operador de Pantsir por fin vio algo que no debía estar ahí. 2 contactos pequeños, rápidos, pegados al suelo, que no subían a la altura donde se suponía que debían estar los aviones. Para cuando su radar entendió que estaba mirando, la geometría ya estaba decidida. Un Pantsir contra un misil de crucero a ras de suelo en la fase final es un portero tratando de leer el penalti después de que el balón ya salió disparado. Tenía quizás 18 segundos. Disparó de todos modos. Sus cañones de 30 milímetros escupieron al aire una cortina de acero. Y por eso, no por puntería sino por azar, uno de los 3 misiles que algunas fuentes rusas afirmarían haber interceptado cayó antes de tiempo. Pero los que importaban siguieron volando. Y entonces a 4 kilómetros de la fábrica el primer Storm Shadow despertó. Hasta ese instante había volado a ciegas, fiándose solo de su memoria del terreno. Ahora, por primera vez en 175 kilómetros abrió los ojos, la cubierta de la nariz salió despedida y debajo una cámara de imágenes infrarrojas se activó, escaneando el suelo en busca de calor. El misil trepó de golpe, en una maniobra llamada pop-up,
ganando altura no para esconderse, sino para mirar mejor, como un asesino que se incorpora sobre su víctima para asegurar el último golpe. Su software de reconocimiento automático comparó la imagen térmica en vivo con un modelo tridimensional del edificio guardado en su memoria. Misma silueta, misma firma de calor saliendo de la nave de producción principal, la misma respuesta del examen. El misil estuvo seguro. El objetivo se había marcado a sí mismo para morir. El Storm Shadow inclinó la nariz hacia el centro de la nave de producción y picó. Y aquí es donde 450 kilogramos de ingeniería británica hicieron algo brutalmente elegante. La ojiva Brush no es una sola bomba, son dos, y el orden lo es todo. Primero, una carga hueca precursora perforó el techo de acero y hormigón, abriendo un túnel limpio hacia el interior. Una décima de segundo después, la carga principal entró por ese túnel. No detonó contra el techo como una bomba tonta, sino dentro del edificio, en el corazón del piso que fabricaba los ensamblajes de transistores del misil de crucero KH-101. La computadora de vuelo del Iskander-K y la óptica de los Panzir, los mismos Panzir que en ese momento seguían afuera disparándole a la nada. 3, 2, 1... El primer impacto reventó el centro de la nave. El segundo misil llegó 3 segundos después y caminó la destrucción a lo largo del resto del edificio. Impacto tras impacto, como si una mano gigante hubiera arrastrado un dedo en llamas por todo el techo. La onda expansiva atravesó el piso de ensamblaje a varios miles de metros por segundo y en menos de lo que dura un parpadeo. Las salas blancas donde se fabricaban los chips, espacios tan delicados que una sola mota de polvo arruinaba un lote entero, dejaron de existir. Una columna de humo negro se elevó tan alto que se veía desde el otro extremo de la ciudad. El gobernador Alexander Gusev salió a Telegram esa misma hora a informar que las defensas habían interceptado varios objetivos aéreos de alta velocidad. Era cierto, en el sentido de que habían interceptado muchísimos, solo que casi ninguno de los que interceptaron importaban. Y la defensa aérea más densa del planeta había disparado absolutamente todo lo que tenía, contra los dos únicos proyectiles que de verdad venían en camino y no acertó ni uno. La fábrica ardió durante horas. Para cuando los bomberos de Voronezh controlaron las llamas, la planta de semiconductores BZPPS había dejado de ser una fábrica para convertirse en un esqueleto de acero retorcido y humo. Pero lo que de verdad se quemó esa mañana no fue el edificio, fue el tiempo. Porque una fábrica de chips no se reconstruye como una bodega. Aquellas salas blancas eran de los pocos lugares en toda Rusia donde se fabricaban en casa los componentes que las sanciones occidentales le habían cortado. Los transistores del KH-101, el cerebro del Iskander-K, la óptica de los Panzir. Y la maquinaria que los producía era europea, comprada antes de las sanciones o contrabandeada después, tan delicada que ni siquiera podía calibrarse ya sin ayuda extranjera. No es algo que pidas por Amazon. Cada chip que esa planta no fabrique a partir de hoy es un misil que Rusia no podrá terminar el mes que viene, ni el otro. El golpe no destruyó un arsenal, destruyó la capacidad de fabricar el próximo, y el próximo, y el próximo. Y ahí estaba la ironía que lo coronaba todo. La fábrica que construía los ojos y el cerebro de los Panzir fue destruida mientras esos mismos Panzir disparaban afuera, vaciando sus cañones contra señuelos de 45 kilogramos. El sistema diseñado para proteger Voronezh estuvo demasiado ocupado cazando fantasmas como para defender la fábrica que lo mantenía con vida. Gastó hasta el último cartucho en el señuelo y se quedó con las manos vacías cuando llegó la amenaza real. La defensa aérea más densa del planeta había hecho exactamente lo que prometía hacer. Encendió cada radar, lanzó cada interceptor, derribó cada blanco que enganchó. Disparó absolutamente todo lo que tenía, y contra los dos únicos misiles que de verdad importaban, no acertó ni uno. A veces la forma más cara de perder una guerra es ganar todas las batallas equivocadas a la perfección. En algún punto, sobre la llanura de Kharkov, de regreso, un viejo bombardero soviético que nunca debió cargar un misil británico volaba abajo y en silencio hacia casa, aplastando girasoles a su paso. Su tripulación no lanzó ni un solo disparo en toda la misión. No hizo falta, solo entregó el paquete y se fue. Cambio y fuera.